descansar un poco porque la semana estaba complicada. Sí me gustaría saber un poco cómo se sienten el día de hoy. Yo no sé si dentro de la visión que tienen ahí de los emojis pueden colocar o elegir el emoji que los clasifica un poquito cómo nos estamos sintiendo el día de hoy. No sé si estamos bien animados o por ahí como que estamos algo desanimados de repente porque la semana termina. ¿Cómo nos sentimos el día de hoy? No sé si hacen un check, hacen uno para abajo, por ahí tienen varios temas para poder elegir. Ok, muchas gracias, Julio. Por ahí que veo bastante gente que está con check para arriba. Ok. Ah, perfecto. Bueno, por ahí creo que las cosas están animadas el día de hoy. Ok. Bueno, chicos, la sesión del día de hoy, bueno, básicamente es la última, pero yo al final igual voy a dejar algunos minutos por si todavía queda alguna duda con algunos temas que de repente hemos podido revisar en las sesiones anteriores, ¿vale? Entonces vamos a presentar acá. A ver si me dicen si alcanzan a ver la presentación. No sé si se ve. Sí, ok, muchas gracias, Adrián. Entonces sí se ve. Vamos a empezar acá. Ok. Bueno, hoy día es la última sesión de habilidades blandas y según la agenda que estamos revisando, pues hoy día vamos a tocar todo lo que son estilos de liderazgo, vamos a hablar de todo lo que es liderazgo. Hay bastantes estilos de liderazgo si uno hace research de repente con Google o de teoría de este tema. Lo importante en temas de liderazgo que hay que tener en cuenta es un poco lo que se adecua a nosotros en caso de repente estamos buscando de alguna manera, ya sea en los trabajos o para alguna posición que implique algún tipo de manejo de personal o de alguna manera ejercer algún tipo de liderazgo dentro de la compañía o también de repente a nivel personal, ¿sí? Es importante que contextualicemos mucho todo, porque una cosa es que tú seas líder en una empresa, en un rubro de industria, a que tú seas de alguna manera líder de repente en un rubro de servicios o en un tema de rubro farmacéutico, si es que hablamos un poquito en el tema del campo laboral. U otra cosa que de repente puede ser líder de alguna manera en un tema mucho más personal. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta también. Bueno, vamos a hacer un poco la recapitulación de las clases pasadas que hemos estado teniendo, porque todo esto de alguna manera engrana mucho con este último tema que vamos a tocar el día de hoy. Uno es el tema de inteligencia emocional, que hemos hablado mucho de esto y es un tema bastante potente, por decir así, porque el tema de control de emoción afecta mucho también para los estilos de liderazgo que uno maneja o de alguna manera quiere desarrollar. Sí, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Recordemos que el tema de las emociones, pues, se desencadenan de acuerdo a un tema de evento, que esto nos genera cierto pensamiento, cierta emoción que al final nos lleva a un tipo de comportamiento o a un tipo de reacción emocional, como nosotros podemos decir, ¿sí? Luego tocamos el tema de los estados flow, estas sensaciones o estas situaciones que de alguna manera hacen que uno realmente esté inmerso en una situación y realmente se olvide de todo, ¿sí? Normalmente son en situaciones que uno disfruta mucho hacer, ¿sí? También revisamos lo que eran nuestras fortalezas. Bueno, básicamente recordemos que la fortaleza tiene tres características importantes que hay que tener en cuenta. Uno, pues que básicamente eres muy bueno haciendo de alguna manera desarrollando, eres excelente en ese tema. Si eres una persona que se comunica muy bien, eres excelente. Pero también tiene que ser algo que te energiza, es decir, algo que de alguna manera te anima mucho, como para que lo puedas ir replicando, que básicamente es el tema de la motivación. Es muy importante que tenga esas tres características, ¿sí? Y otro tema que también revisamos acá es que a veces nos surge mucho el tema de las oportunidades de mejora o el tema de habilidad, como de repente normalmente lo conocemos. Y me dicen, oye, Girasol, pero a veces una debilidad me opaca un poco de repente la fortaleza que yo tengo. Entonces, la mejor estrategia, que era un poco lo que discutíamos en clases pasadas, es que tú le tienes que sacar brillo a la fortaleza, es decir, le tienes que sacar mucho más provecho en aquello que eres muy bueno. Y digamos que estas debilidades, oportunidades de mejora que identificas, lo tienes que llevar a un nivel que no
el brillo y la fortaleza que tú tienes. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Otro tema que también estábamos revisando es el tema de comunicación efectiva, que también lo vimos, que básicamente pues es transmitir el mensaje que llegue de una manera clara hacia la persona o el público objetivo al cual te estás dirigiendo. Entonces, para esto era muy importante el tema de que tú seas paciente, es decir, que respetes un poco el tiempo de la otra persona, que de alguna manera el mensaje también esté súper claro. Y algo que también es muy importante dentro de la comunicación eficaz es un poquito el tema de dar contexto. Hay que tener claro un poco cuál es el mensaje que yo quiero transmitir, la razón por la cual de repente uno necesita transmitir el mensaje. Sí, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Otro tema que tuvimos también revisando, que es el tema de los job skills. A mí me parece que hay un tema de error gramatical. Básicamente son aquellas habilidades blandas que nosotros necesitamos en un puesto de trabajo en una determinada organización, ¿sí? Que básicamente tiene que ver mucho con cierta tendencia que de alguna manera el mundo laboral está demandando mucho, ¿sí? Por ejemplo, yo estaba dando la clase de reclutamiento ayer y hay una estrategia mucho de atracción de talento, de reclutamiento de selección que está abocado mucho al tema de habilidades blandas, porque es la tendencia de ahora, sin más por el tema de la era digital que de alguna manera estamos en este momento. ¿Sí? Esos son los temas que hemos estado viendo. Esto me gusta mucho, me encanta mucho esta lámina porque de alguna manera cuando uno desarrolla mucho lo que son habilidades blandas es lo que uno tiene que manejar. Recordemos que nuestras emociones son aquellos sentimientos que uno experimenta, es decir, lo que uno piensa, lo que uno siente, que te va a desencadenar algún tipo de comportamiento o reacción emocional. Cuando uno lidera un equipo, pues de alguna manera también sigue esta misma línea. Entonces, es muy importante también tenerlo en cuenta. ¿Sí? Para hablar de los estilos de liderazgo, recordemos un poco que nosotros nos encontramos en una era digital, ya sea para el tema del mercado del business, o sea, a nivel personal, básicamente. Porque, por ejemplo, algo que me pasaba cuando yo venía para acá, para el tema del dictado de la clase, y normalmente no soy una persona que camina agarrando el celular por la calle, porque no me gusta mucho observar a la gente, de repente es un poco el tema de la carrera que uno tiene. Lo que sí ando son con los audífonos escuchando el tema de la música. Entonces venía caminando por la calle y justo venía pensando un poco en la clase que iba a dictar el día de hoy. Y me di cuenta que de alguna manera la avenida, que básicamente era una cuadra, tenía todo el personal que tenía pues al frente, al costado, delante mío, que viernes con el tema de la grata y todo el tema la gente está bastante motivada. Pero de alguna manera el 95% de la gente que estaba caminando, pues tenía el celular en la mano, sí. Ya sea que estaba hablando por teléfono, ya sea que de repente estaba mandando un mensajito, pero es parte de, sí. Es una tendencia que de alguna manera, saludable o no, esto mucho depende del tema de los expertos o cómo es que uno lo visualice también, pero es una realidad, sí. Somos realmente ¿cómo es que se dice la palabra? Que también existe ya un concepto dentro de psicología, como que tú ya eres adicto al tema del celular, que es como se llama movilfobia, una cosa así, ¿sí? Pero ya la gente de alguna manera, o nosotros no podemos vivir sin el aparato, o si de alguna manera uno se tiene que conectar de alguna manera con el tema digital y digamos que el aparatito chiquito que tenemos, pues es un medio bastante fuerte, ¿sí? ¿Por qué hago el comentario? Porque también hay un boom un poco de toda la información que uno consume en el tema del aparato. Esto mucho depende de los intereses, mucho depende también del tema generacional que uno tiene y demás. Pero de alguna manera es lo que nos dice que realmente estamos en una era digital, ¿sí? Y que el tema de ese aparato pues ya es parte un poco de los sistemas de comunicación que nosotros manejamos. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando uno ejerce liderazgo o de alguna manera sobre todo es líder de un equipo, ese aparato se vuelve parte de alguna manera que tú puedas manejarlo como un distractor o que la gente de alguna forma, tú puedes decir, no entren a la reunión en el celular, es un poco complicado, ¿sí? Pero de alguna manera se vuelve parte del día a día.
pero es importante que también lo tengamos en cuenta, ¿sí? Esto es lo que revisamos un poco en el tema de los job skills, perdón, porque de alguna forma el tema del liderazgo normalmente va asociado al tema de compañía, ¿sí? Entonces, así como tenemos ciertas habilidades para determinados puestos, en el tema del liderazgo es exactamente lo mismo. Viene un poco lo que te demanda la compañía y lo que tú traes como atributo personal como líder propiamente dicho. Lo único que tú haces de alguna forma es acomodar tu estilo de acuerdo un poco a la cultura organizacional que pueda tener la empresa, ¿sí? Y pues tienes la responsabilidad netamente, sobre todo, de manejar un equipo. ¿Qué más revisamos? El tema de las tendencias, del tema del futuro del trabajo, que era un poco lo que revisábamos en la clase pasada también. El tema del auge del trabajo remoto, que justo ayer en la clase me preguntaban Girasol, ahora cuando uno recluta o hace todo lo que es selección de personal, pues ya uno lo hace de trabajo remoto, conversa con gente de repente de otro país a nivel global, porque ya de alguna forma la presencialidad para el tema de trabajo, ojo, para algunos trabajos ya no es necesario, ¿sí? El tema de la inteligencia artificial y la automatización también, lo que vimos en la importancia mucho del tema de habilidades blandas, el tema de esta economía global que es cada día más colaborativo también, y el enfoque mucho en el tema de bienestar y salud mental, que de repente es un poco la tendencia a nivel global, ¿sí? En Perú todavía nos falta cierto tema, pero ya hay compañías que trabajan mucho en este punto que también es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Básicamente, todo el contexto que estuvimos revisando, les doy un poco de apertura, porque al final cuando uno habla de liderazgo, tiene que linkear mucho a estos temas y porque estamos trabajando mucho en base a este contexto, o es la realidad que nosotros tenemos el día de hoy, ¿sí? Entonces es muy importante que uno lo tenga en cuenta. Entonces, ya saliendo un poco de toda la parte introductoria, vamos a entrar netamente a los estilos de liderazgo o de alguna manera hablar de este tema que me parece muy bonito. Es una habilidad que se valora mucho, sobre todo en posiciones que tienen personal a cargo o que de repente alguien se pueda hacer la pregunta y decir, Girasol, pues me gustaría ser líder de alguna forma. ¿Sí? Bueno, pasamos básicamente con el concepto, esto solo para ponernos de alguna manera cierta definición. Si nosotros hacemos research, pues vamos a encontrar un montón de definiciones que de repente al final tienen cierto patrón, ¿sí? A mí me gusta mucho esta definición porque me parece muy concreta, que cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de un conjunto de comportamientos que se utilizan para ayudar a las personas o influenciar a las personas en una dirección colectiva para que uno pueda ejecutar cierto plan estratégico que de alguna manera se renueva mucho en tema de la organización. ¿Por qué pongo el contexto de la compañía? Porque de alguna forma es una habilidad blanda que se demanda mucho dentro del mercado laboral, ¿sí? Entonces, concretamente cuando uno habla de liderazgo, está hablando netamente de esto, de la capacidad de influencia que tú tienes hacia un grupo determinado, ¿sí? Para que de alguna manera puedan alcanzar el objetivo que tú estás buscando. Algo que también surge mucho y que de repente yo les pregunto, me dice el Girasol, ¿un líder se hace o se nace? De repente es un poco el tema del cliché, ¿no? De repente uno nace como líder, pues sí, ya sigue la línea, o uno se hace como líder, ¿sí? No sé qué piensan ustedes, no sé. Levanten la mano los que me dicen que sí están a favor que un líder se nace, por ejemplo. No sé si van a hacer el chat, colocan el mensajito, o por ahí Miguel que levantó la mano, cuenta. Un líder se hace y también se nace. ¿Cómo se llama? En la mayoría de los casos, los que triunfan son los líderes innatos, pero no quiero decir que ellos están todo el tiempo. También lo puede hacer el líder que se desarrolla en el camino, siempre y cuando se adapte a los cambios que se realizan cada cierto tiempo, cada cierto mes, cada cierto día, cada cierto año. Ok, Miguel, muchas gracias por la intervención. Joyce, cuéntame. Ya hay personas que, o sea, que cuentan con una personalidad que pueden influenciar a los demás. O sea, puede ser, que pueden influenciar a los demás y en realidad se trata de una habilidad que ha sido adquirida y debe ser entrenada con el pasar del tiempo. O sea, se nace y se hace.
Ok, interesante perspectiva, muchas gracias. ¿Alguien más? No, ok. Básicamente es como que este tema del huevo y la gallina, ¿sí? El tema del liderazgo puede ser algo nato también, porque uno nace con ciertas características que puede ser de repente el tema de facilidad de conectar con la gente o el tema de facilidad de habla, ¿sí? Que es una de las características muy importantes cuando uno habla de liderazgo. Pero también mientras uno va aprendiendo, tiene ciertas experiencias, es algo que uno se va formando durante toda la experiencia laboral o durante toda la experiencia personal que uno pueda tener. Entonces, de alguna manera, que vaya por el uno o que vaya por el otro, esto depende, pero los investigadores dicen que esto es 50-50. Hay líderes que efectivamente nacen, pero es como cualquier habilidad blanda, cualquier talento que uno tiene. Tú puedes nacer o puedes tener cierta tendencia a ejercer liderazgo, pero si al final no lo practicas, eso al final de alguna forma se queda ahí. Pero si mientras la experiencia o mientras experiencia personal te va dando opciones de que tú puedas ejercer cierto liderazgo en un equipo, en el trabajo, o de repente a nivel personal, pues uno lo va desarrollando. Entonces, como que las cosas van avanzando también a la par, ¿sí? Ahora, la otra pregunta que normalmente me hacen cuando uno habla de tema de liderazgo es, Girasol, pero uno a veces quiere ser líder y no lo consigue, ¿sí? Entonces, yo no sé si en algún momento yo voy a poder ser líder. ¿Cómo sabes que voy a ser líder en algún momento? ¿Sí? El tema del liderazgo hay que enfocarlo desde dos puntos. ¿Sí? Uno es que yo pueda decir, Girasol, yo necesito desarrollar estilos de liderazgo porque mi visión laboral es que de alguna forma yo voy a ocupar un puesto laboral que tenga personal a cargo, que de alguna forma necesitan mis habilidades de liderazgo como para que yo pueda desarrollar el puesto porque es lo que me interesa. ¿Sí? Otro puede ser un objetivo personal. No sé, Girasol, ¿sabes qué? Voy a colocar la empresa y necesito ejercer cierta influencia sobre los equipos que yo voy a manejar o la gente que yo voy a manejar. Pero mucho depende del propósito que uno tiene, ¿sí? Eso es muy importante que uno lo pueda tener en cuenta. Es clave, efectivamente, Miguel, que todo el mundo pues se adapte al tema de los cambios, porque realmente estamos en un mundo que cambia y cambia constantemente. Entonces, seas líder o no, el tema del cambio es algo crucial para cualquier tipo de persona, por decir así, ¿sí? Y ya hablando de los estilos de liderazgo en sí, que es un poco, si hacemos research, pues vamos a encontrar algunos que son bastante demandantes, por decir así. Hay un estilo que se demanda mucho dentro del mundo laboral, que es el estilo de liderazgo transformacional, ¿sí? Porque de alguna manera hay estilos y estilos de liderazgo, no es que exista uno solo y eso es global, por decir así, porque recordemos que el liderazgo que uno tiene es en base a un contexto, en base a un atributo personal que también tiene, ¿sí? Entonces, hay un estilo que se llama el estilo transformacional que personalmente me gusta mucho, que se basa mucho en el estímulo para poder inspirar a otros, ¿sí? A hacer lo mejor que puedan. Es ese tipo de influencia que uno ejerce como para poder desarrollar el talento que tiene la gente, ¿sí? Por ejemplo, en el mundo educativo es algo que se valora mucho, o sea, si lo ejemplificamos directamente, es cuando, por ejemplo, los profesores quieren que sus alumnos se conviertan en la mejor versión de ellos. Es como que esta frase que suena mucho que el aprendiz supera al maestro, ¿sí? Entonces, básicamente ese es un estilo transformacional, es algo que realmente tú inspiras a que la gente pueda aplicar, desarrollar, explotar lo mejor que pueda el talento que tiene, ¿sí? Es algo que personalmente me gusta mucho también, ¿sí? ¿Realmente sientes que hay algo bueno entonces? Una percepción bastante transversal de alguna forma de las personas que practican este estilo de liderazgo o que les gusta desarrollar mucho relaciones sólidas con las personas que te rodean, ¿sí? Básicamente te ves como un tema de formador también. Otro estilo que se maneja cuando hablamos de liderazgo es un estilo de liderazgo constructivista. Básicamente se centra mucho en el tema de entrenamiento, en el tema de capacitar a otros para perfeccionar realmente las habilidades que ellos tienen. Porque esto en tema de industria se valora mucho, por ejemplo, porque hay puestos especializados que necesitan cierto entrenamiento. Entonces, este estilo de liderazgo ayuda mucho para conseguir ese tipo de objetivos dentro de la compañía, ¿sí?
Básicamente es que tú capacitas en estas habilidades que tiene que ver mucho sobre todo con pensamientos críticos, como para que la gente pueda encontrar su propia solución al problema, ¿sí? Más que uno como líder pueda resolver el problema. Esa es un poco la estrategia de este estilo, que se adapta mucho, sobre todo cuando son puestos especializados o cuando tienes problemas complejos que resolver. Entonces, hay características importantes acá, como por ejemplo, que el proceso es mucho más importante que el tema del resultado, que uno disfruta más colaborar con otros y trabajar hacia un objetivo común. El tema de que te motiva mucho encontrar soluciones innovadoras a los problemas desafiantes. Son algunas características de este estilo de liderazgo, ¿sí? Muestro esto porque de alguna forma cada estilo se va adaptando de acuerdo al contexto de la situación que uno tiene, sobre todo cuando uno quiere ser líder en el tema del campo laboral, ¿sí? Otro estilo que se conoce mucho también es el tema del estilo democrático, que es un estilo que prioriza mucho el tema de la colaboración por encima de la dirección. Son estilos donde uno trabaja mucho con equipos de alto rendimiento y desarrolla más habilidades de trabajo en equipo que realmente uno marcando cierta tendencia como para poder solucionar problemas, ¿sí? Acá la técnica que se utiliza mucho es el tema de la retroalimentación constante que uno ejerce como líder dentro del equipo que tiene para poder motivar un poco a la gente. Y la clave acá es que tú ejerzas mucha colaboración con el trabajo o con el equipo que tú tienes, ¿sí? De alguna manera es una capacidad o una habilidad mucho que se exige cuando uno es un líder democrático, ¿sí? Algunas características de este estilo de liderazgo es que pues uno disfruta trabajar con otros. De todas maneras, el tema de relacionamiento acá es súper clave. En el tema de estilo de tomar decisiones o la mejor opción siempre es el tema de colaboración. Es alguien que normalmente está preguntando las mejores opciones para encontrar solución al problema. Y algo que se valora mucho es el tema del compromiso, porque como uno trabaja mucho con tema de team o un tema de equipo, pues el tema del compromiso es súper clave para este tema, ¿sí? Son estilos que de repente uno va adaptando y va adecuando mucho al tema de la experiencia personal o profesional que uno pueda tener, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Antes de entrar un poco a los estilos que a mí me gusta mucho, que es de Gartner, que es un especialista mucho en tema de leadership, sobre todo en tema de laboral, les voy a mostrar un pequeño video, esto para animar un poco de repente la charla, porque sé que estamos viernes y es bastante demandante hacer clase, sobre los estilos de liderazgo que maneja Goleman, ¿sí? Como para que también podamos tener un enfoque diferente. A ver, déjenme yo presento. El video está en español, así que se hace un poco más sencillo, ¿sí? A ver, me dicen si pueden ver. Ha convertido en la clasificación más utilizada a la hora de hablar de los estilos de liderazgo. Cada uno de ellos se basa en un determinado componente de la inteligencia emocional. Sin embargo, lo que todos tienen en común es que las personas que desarrollan dichos estilos obtienen resultados. Por otro lado, cabe destacar que los diferentes tipos de liderazgo no son incompatibles. Por el contrario, los mejores líderes son capaces de tomar elementos de cada uno y adaptarse a las necesidades del momento. En cualquier caso, para saber cuál es el estilo más útil en una situación determinada, es necesario en primer lugar conocer todos ellos muy bien. 1. Líder visionario u orientativo. Un líder visionario es aquel que tiene una clara visión a largo plazo para la organización y guía a los empleados en la misma dirección. Con esta visión, el líder es capaz de motivar a sus empleados haciéndoles conscientes de su papel en la organización. El momento más adecuado para utilizar el estilo de liderazgo visionario es cuando la organización se encuentra en crisis, ya que en esta situación de inestabilidad, proporcionar una visión clara a todos los miembros de la organización aumenta la motivación y por tanto la productividad. Como desventaja, este estilo visionario no es recomendable cuando el equipo está formado por profesionales con más experiencia que el líder. 2. Coaching. El objetivo principal del estilo de liderazgo coaching es el desarrollo de los empleados. En este caso, el líder actúa como mentor y trabaja estrechamente con su equipo para identificar sus puntos fuertes y débiles. Ayuda a los empleados a convertir sus debilidades en fortalezas mediante el apoyo y la comprensión de los supervisores.
Estos líderes dan a sus empleados tareas difíciles y están dispuestos a aceptar el fracaso a corto plazo porque su principal objetivo es, como hemos dicho, el desarrollo personal. El enfoque del coaching de liderazgo funciona mejor cuando los empleados son conscientes de sus puntos débiles y quieren mejorar su rendimiento. Por otro lado, no tiene mucho sentido si se resisten a aprender o no aceptan sus debilidades por cualquier motivo. 3. Líder afiliativo. El tercer tipo de liderazgo gira en torno a las personas, es decir, el estilo de afiliación se basa en la creación de vínculos entre los miembros del grupo. De este modo, se consigue una cierta armonía y cooperación en la empresa, lo que redundará en un aumento de la productividad. Existe la idea errónea de que los lazos emocionales entre superiores y subordinados pueden conducir a comportamientos poco profesionales. Sin embargo, en determinados entornos de trabajo, especialmente cuando los conflictos son frecuentes, el liderazgo afiliativo puede hacer maravillas, ya que ayuda a los empleados a superar sus problemas personales y restablecer la confianza en la empresa. 4. Líder democrático. El liderazgo democrático se basa en la idea de que los empleados de una organización deben poder participar en la toma de decisiones, es decir, las opiniones de todo el grupo deben ser tenidas en cuenta a la hora de tomar una decisión. Esto suele implicar numerosas reuniones. Por tanto, será especialmente útil en los casos en los que se disponga de mucho tiempo para elegir un curso de acción. Por otro lado, el liderazgo democrático se suele utilizar en los casos en los que el equipo de trabajo es multidisciplinar y por tanto es necesario combinar diferentes disciplinas para sacar adelante los proyectos. En otras palabras, hay que llegar a un acuerdo en los puntos en los que las disciplinas se encuentran o se solapan de manera que las partes de cada uno encajen. Sin embargo, este estilo resulta inútil si el personal no está formado o no tiene suficiente información para emitir opiniones válidas. 5. Líder timonel. El papel de un timonel es marcar una dirección y asegurarse de que se mantenga. Se pone a sí mismo de ejemplo, por lo que busca actuar siempre como lo haría un modelo. Generalmente lo utilizan las personas a las que les gusta sentirse protagonistas. Este tipo de liderazgo es especialmente eficaz cuando el líder es un experto en la materia, mientras que los demás miembros tienen poca experiencia en la misma. Su principal desventaja es que impide al equipo añadir algo al proyecto final que no sea la réplica del modelo. Esta desventaja hace que sea un estilo de liderazgo a utilizar en ocasiones puntuales porque en ausencia del líder los empleados no saben qué hacer. 6. Líder coercitivo. El estilo de liderazgo coercitivo, a menudo denominado enfoque militar, es un método que se centra en dar instrucciones precisas que deben seguirse al pie de la letra sin que los empleados puedan cuestionar dichas instrucciones. Se recomienda utilizar este tipo de liderazgo solo en situaciones de crisis o en ciertas ocasiones en las que se requiere de una acción rápida para lograr los objetivos. A largo plazo, se acaba con la motivación y la creatividad de los empleados, creando un efecto muy perjudicial en la cultura de trabajo de la organización. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo. Ok, chicos, no sé si conocían esos estilos de liderazgo, no sé si lo han escuchado anteriormente. Puse a Goleman porque Goleman de alguna manera es el creador mucho de todo lo que es inteligencia emocional y es el primero un poco que habló mucho sobre cómo encerrar las 7 inteligencias emocionales, por decir así, mucho asociado con el tema de emoción. Dime, Miguel. También hay otro tipo de liderazgo, el liderazgo autócrata, el liderazgo paternalista, cuando el líder se cree el padre de todos, y también el líder permisivo. Ok, sí, existen un montón de estilos de liderazgo, sí, que de alguna manera si uno hace research, pues sí, va a encontrar mucho. Efectivamente, lo que tú comentas es cierto, también existen ese tipo de liderazgo. Lo que yo sugiero es que elijamos el mejor estilo que de alguna manera se acomode con uno. Hay diversos autores que de alguna manera tienen un enfoque como para poder establecer muchos los estilos de liderazgo. Goleman, por ejemplo, cuando uno lee o más o menos escucha uno el video, la base de los estilos que establece es mucho en base al tema de emoción. Cómo es que uno controla la emoción, por ejemplo, para ser un tema de líder visionario, porque tienes que trabajar con equipo que de alguna manera a nivel de desarrollo de habilidades pueden estar a tu mismo nivel, lo pueden tener un menor nivel como para que tú de alguna manera lo desarrolles, ¿sí? Entonces, mucho tiene que ver mucho el enfoque de inteligencia emocional, que es algo que a mí me gusta mucho también.
No sé si hasta acá tiene alguna pregunta, si no seguimos revisando los otros estilos también. A ver, acá está la presentación. Me avisan si se ve. Ok, entonces, siguiendo un poco con los estilos de liderazgo de Goleman, vamos a seguir a revisar los estilos de liderazgo que me gustan mucho, que tienen que ver con Gartner, que son 4 súper sencillos, que él los utiliza mucho sobre un que hizo con 1000 directivos de compañías, sobre todo a nivel global. Y él estableció que normalmente cuando uno es manager o cuando de repente es CEO de una compañía o director de una empresa, normalmente este tipo de liderazgo se encajan en 4 que él clasifica, ¿sí? Uno de ellos, él le pone como los teacher manager o los docentes manager, por decir así. En su estudio que él desarrolla, identifica que dentro de este grupo de estudio que él establece, encuentra este estilo de liderazgo, que básicamente son aquellos tipos de gerentes o el estilo de liderazgo que está desarrollando mucho habilidad del empleado sobre la base de la propia experiencia que uno tiene, ¿sí? Y dirigen mucho su desarrollo por un camino similar al suyo. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en una compañía y recién estaba empezando mucho el tema de laboral, ¿sí? Entonces tenía mi jefa, que de alguna manera pues yo le considero una mentora mía mucho, que tenía este estilo. Entonces era una persona que normalmente contaba experiencia propia en base a un proyecto que de repente a mí me encargaba. Me decía, Girasol, vas a liderar este proyecto, pero anteriormente yo he tenido la experiencia con un proyecto similar y mira, me ha ido de esta forma y lo que te recomiendo es que evites hacer ABC y te focalices netamente de repente en que el mensaje del proyecto quede claro para todos los líderes de la organización, ¿sí? Entonces, es como que te conduce mucho a cierto estilo que a la persona le funcionó, que es un estilo que funciona muy bien, sobre todo cuando uno está empezando a formar ciertos atributos de liderazgo que uno tiene o está visionando a la larga a ocupar liderazgos o ocupar un puesto que tenga liderazgo dentro de una organización. Para ese tipo de contextos esto es muy, muy valioso, ¿sí? Otro estilo que Gartner identificó dentro del estudio que hizo fue pues, los cheerleaders, o básicamente los gerentes que son entusiastas, o este estilo de liderazgo que también es bastante motivador, ¿sí? Este estilo se basa netamente con una retroalimentación positiva constante. El enfoque que tiene este estilo de liderazgo es que uno no interviene en el desarrollo de sus empleados. Es un tema mucho más de reconocimiento positivo, es un tema mucho más de estímulo positivo. Es el estilo de liderazgo que de repente que si uno entra a trabajar o de repente conoce este tipo de personas que van y te dicen, oye, no, tú sí puedes, las cosas pueden ir muy bien, mira un poco el vaso medio lleno, no lo mires medio vacío. Tú sí puedes hacer, recuerda que tienes el potencial para hacerlo. Entonces, hay mucho estímulo, mucha retroalimentación positiva de alguna forma a sus empleados como para poder lograr algún tipo de objetivo que de repente la compañía está buscando. Es un estilo que funciona también mucho. Creería que es un tema de tendencia mucho ahora. Claro, esto mucho depende también del tema generacional que uno tiene, ¿sí? Porque este estilo no necesariamente puede funcionar en todas las compañías, ¿sí? Uno lo tiene que adecuar también en el momento adecuado, ¿sí? Tiene que conocer mucho también el equipo, tiene que conocer mucho el tema de la compañía, pero es un estilo que funciona, ¿sí? Y Gartner también lo recomienda. Otro estilo que salió del estudio que él hizo fue los Always On Manager, por decir así. Son los gerentes que siempre están disponibles. O es un poco la filosofía que uno tiene de las puertas abiertas. Es el mensaje de decir, recuerda que yo soy tu líder o puedo ser tu manager y pues yo siempre voy a tener tiempo para ti, ¿sí? Entonces, este estilo de liderazgo básicamente está muy focalizado en temas de retroalimentación y capacitación constante, sobre todo en tema de performance de los empleados, ¿sí? Es un estilo de liderazgo que demanda mucho tiempo, sí, porque es lo que te gusta. Interactuar con tu equipo, normalmente estar viendo cómo están performando y si de alguna manera hay alguien que necesita retroalimentación, pues uno lo hace, etc. Este estilo funciona mucho, sobre todo cuando uno tiene equipos grandes y cuando uno de repente va a desarrollar proyectos de alto impacto. A mí, por ejemplo, me ha funcionado mucho eso,
porque es como que tú estás a cargo, delegas, pero de alguna manera tienes una visión general del proyecto y si ves que alguien no está avanzando, pues toca darle retroalimentación como para que se pueda alinear con el avance general de todos, ¿sí? Es un estilo que también funciona mucho. El otro estilo que encontró Gartner es el tema de los connector managers o los gerentes conectores, por decir así, ¿sí? Son aquel estilo de liderazgo que uno brinda retroalimentación en su área de especialización. Es decir, si tú eres manager de producción, tu constante reconocimiento o retroalimentación va a ser en ese tema porque al final tú lideras esa área o eres experto en ese tema, ¿sí? Mientras que de alguna manera tratas de que tus empleados o tu equipo conecte con los miembros del equipo de la organización, como para que puedan abordar ciertos problemas específicos. En concreto, es básicamente cuando tú retas a los miembros de tu equipo a que generen vínculos dentro de la organización, con gente sobre todo que maneja cierto potencial o tú quieres desarrollar algo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tú tienes dentro de tu equipo a alguien que de repente necesita mejorar sus habilidades de planificación, tratas de conectar a esta persona con otro miembro del equipo, ya sea del área o de un área diferente, que realmente sea bueno con eso, como para que la persona pueda aprender algunas técnicas que le lleven a mejorar el nivel de planificación que de repente tiene. Acá implica mucho relacionamiento entre los miembros del equipo y uno también como manager y como líder, de que pueda conectar con otras áreas y seas parte de esa filosofía. En concreto, es básicamente que tú desarrollas las habilidades de tu equipo en base a las experiencias de las otras personas que son expertas en esas habilidades que tú quieres desarrollar. Es un estilo también bastante utilizado en el tema del mundo laboral, pero ojo, todo es situacional y todo depende mucho de la cultura de la empresa, del objetivo que tú quieres lograr y sobre todo de la apertura que de repente uno tiene, ¿sí? Porque en algo que yo sí he visto a nivel de experiencia laboral, es que a veces te encuentras con personas que realmente no creen mucho en esto y que de alguna manera no les gusta compartir o no les gusta enseñar, por decir así. Claro, esto mucho depende de la cultura de la empresa, porque siempre es girasol, pero yo qué gano enseñando. O sea, está bien, me voy a sentir bien, pero eso para mí no es suficiente, ¿sí? O sea, porque yo voy a enseñar lo bueno que soy hacia otra persona, ¿sí? Entonces, hay mucho obstáculo que de repente uno se encuentra en cada estilo de liderazgo que va adaptando en la compañía, pero uno como manager lo tiene que manejar y de alguna manera tampoco puedes obligar a la gente a que de alguna manera sea parte, por ejemplo, de este tipo de estilo de liderazgo, ¿sí? Si la persona quiere, pues chévere, pero si la persona no es parte de esto, pues no lo puedes meter al sistema de manera forzada, por decir así. Porque algo muy importante cuando uno es líder y de alguna manera desarrolla mucho potencial en la gente, la clave es que uno tiene que querer. Porque si uno no quiere, pues el proceso se te va a hacer muy complejo, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, son 4 estilos súper sencillos que de repente uno puede hacer una autoevaluación y decir, a ver qué estilo de liderazgo más o menos se adapta conmigo, qué es de mi interés o que de repente yo podría conectar o es algo que me gustaría aplicar, ¿sí? Porque al final tenemos un montón de opciones. Entonces, mi sugerencia no es que te guíes solamente de uno, sino que agarres el estilo que pueda adecuar a la situación que de repente en este momento tú quieres desarrollar o que a futuro de repente te gustaría implementar. ¿Sí? Eso es muy importante que también lo podamos considerar. Algunos skills que de alguna manera son muy demandados para una persona que de alguna manera es líder dentro del mundo global, por decir así, si es que uno hace un poco de research, son estas 3 habilidades que son muy potentes cuando uno se va a considerar líder dentro de una organización, ¿sí? El tema de la inteligencia emocional, chicos, es algo bastante valioso cuando uno es líder de un equipo, ¿sí? Al tema de experiencia personal, por ejemplo, cuando yo ocupé mi primer cargo de liderazgo y tenía un equipo a cargo dentro de la empresa, me acuerdo que mi jefa me dijo, Girasol, ¿estás segura que realmente quieres la posición? Porque es bastante retador.
Entonces yo le dije sí, porque a mí los desafíos realmente me apasionan y siempre he querido dirigir un equipo como logro profesional, ¿sí? Entonces ella me dijo mucho, o sea, yo sé que eres psicóloga y la formación ayuda mucho, pero tienes una ventaja. El tema de la inteligencia emocional ayuda mucho cuando uno maneja el equipo, que eso es súper clave. Porque no solamente es que uno, pues en una compañía de repente puedes tener un puesto de liderazgo y decir, ah, girasol, o de repente, no sé, una persona ya es, no sé, la jefa de contabilidad. Ahí como que tienes el liderazgo formal que nosotros decimos dentro del mundo laboral, ¿sí? Por ende, pues yo te tengo que hacer caso porque de alguna manera es la persona responsable que supervisa mi trabajo, ¿sí? Pero ahí no está el challenge. El challenge realmente está que uno conecte con su equipo. Porque al final cuando uno es representante o tiene un equipo a cargo, es que tienes personas que van a trabajar contigo para poder alcanzar algunas metas de la compañía, que es lo que te demandan. Entonces, en consecuencia, lo que uno tiene que hacer es desarrollar sus habilidades. Y una de esas es el tema de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque cada miembro de tu equipo tiene diferentes necesidades, tiene diferentes expectativas, tiene diferentes experiencias. Van a tener diferentes problemas o situaciones que de alguna manera tú como líder del equipo vas a tener que plantear un tipo de solución. Entonces, ahí es súper clave el tema de la inteligencia emocional, más en una era digital, donde de repente el tema de la emoción se está girando un poco por el tema de la dopamina temporal, que es un poco lo que dicen los investigadores, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que la tendencia que estamos teniendo ahora es que cuando de repente algún miembro del equipo o nosotros a nivel personal tenemos algún tema de conflicto, un tema de problema o de repente estamos muy estresados, buscamos el recurso más cercano que tenemos, que básicamente es el tema del celular. Entonces uno se mete al tema de las redes y puede empezar a jalar mucho el dedo y puede reír con alguna figura que puede ver, que es un poco lo que vemos que es el tema de los memes o el tema de los reels dentro de las redes sociales, que uno sonríe y todo el tema, pero al final eso es algo temporal, ¿sí? Entonces, la tendencia cuando uno es líder y maneja mucho el tema de inteligencia emocional, pues se hace mucho más retador el tema de competir con el tema de un equipo que te permite una dopamina temporal que tú como jefe, como líder, de alguna manera tienes que aprender a manejar, ¿sí? Otra habilidad para el tema del líder o cuando uno tiene un cargo de liderazgo dentro de la organización es el tema de la adaptabilidad, ¿sí? Si uno revisa un poco de historia, una cosa son los estilos de liderazgo que son de hace 10 años. De repente antes el estilo de liderazgo que se valoraba mucho era aquel líder que de repente era bastante recto o esta frase famosa que se dice las cosas se tienen que hacer a mi manera porque yo tengo la razón, ¿sí? Es algo que ahora eso no funciona porque los estilos también han ido evolucionando. Entonces, si los estilos evolucionan, el tema de este skill de adaptarte a todos esos cambios que están viniendo y que se están dando constantemente, como líder también es algo muy valioso que uno tiene que trabajar. Por eso es un skill que se valora mucho dentro del mercado laboral también, ¿sí? Otro tema que es súper crucial y es algo que a mí me encanta mucho es este mindset que uno tiene de crecimiento, ¿sí? Que básicamente uno como líder está buscando constantemente en mejorar las cosas, porque si no, no inspiras a tu equipo, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, hacen una autoevaluación o cuando tengan de repente un tiempo libre, pueden agarrar una hoja y decir, a ver, quiénes han sido los mejores mentores que he tenido o qué tipo de líder me gustaría ser porque tengo como referente de repente alguna persona en especial en la cabeza. Entonces, esa persona tiene ciertos atributos y un atributo importante es que normalmente uno cuando es líder, normalmente siempre quiere mejorar las cosas, siempre quiere avanzar, siempre quiere sacar lo mejor de uno, ¿sí? Porque al final si tú no generas eso, no inspiras al equipo, porque uno normalmente sigue o tiene como referente a alguien que es bastante aspiracional, por decir así, alguien que es da vez en algo, ¿sí? Eso también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, algo adicional.
No. Ok. Al final de la clase, pues vamos a ver un video que me pareció muy divertido como para ver y rompemos de repente cierta monotonía de la clase. A mí me gusta mucho que me pregunten. Siento que uno aprende mucho, pero no, tranquilo, si es que no se da tampoco. Dime, Julio. Bueno, buenas tardes o buenas noches, María Girasol, disculpa. Hola, Julio, ¿cómo estás? Uh-huh. Quería hacerte una consulta. Bueno, he Sí. participado en diferentes conferencias, charlas, ¿no? Y veo que bastante se usa el anglosajonismo, ¿no? ¿Eso es una habilidad, es una tendencia? ¿Cómo lo consideras y en qué nos ayudaría de repente a las personas que queremos formarnos como líderes o que podamos dirigir personal? Eso es Ajá. un interrogante que tengo. No sé si me ayuda, me ayudaría bastante, porque o es un vicio. Eso sería mi consulta. Gracias. No, y no entendí mucho la pregunta. No sé si la palabra que utilizaste es antagonismo o ansajonismo. No, anglosajonismo, sino que introducimos términos del inglés, por ejemplo, hablamos de skills, hablamos de feedback, hablamos de knockout, o sea, en diferentes conferencias, en diferentes especialidades, en diferentes campos, siempre tendemos a introducir diferentes términos, ¿no? Antes de repente era el griego, ¿no? Ahora es el inglés y son tendencias, son herramientas nuevas. Eh, A ver, un favor en ese tema, a ver, ampliarnos un poco. Muchas gracias por tu pregunta, es bastante desafiante. Yo honestamente lo utilizo porque me gusta mucho leer en inglés. Siento, porque también es un challenge mío de poder mantener un poco el idioma, ¿sí? Pero más que el término anglosajón o de alguna manera el tema del Spanglish o el tema de ciertas palabras técnicas que de repente en vez de skills uno puede colocar habilidades, es que el mensaje quede claro dentro del equipo o de uno como líder que se está formando, desarrolle, ¿sí? Yo coloco un poco esto porque sé que tenemos personas de repente un poco más global, pero es algo que uno lo tiene que adaptar, porque no es algo que yo te podré decir, oye, vas a ser un mejor líder si es que hablas mucho en Spanglish o utilizas mucho este tecnicismo en inglés. No funciona así. La mejor regla es que tú te sientas cómodo con las cosas que vas a conversar o las cosas que vas a mencionar, ¿sí? Entonces tiene que haber mucha apertura para esto. Es lo que a ti te tiene que hacer sentir cómodo. No es una regla general para mí, es un tema que tú lo adaptas netamente, ¿sí? Porque al final el mensaje tiene que quedar claro. O sea, si por ejemplo alguien ve por ahí el tema de skills y me dice, oye, Girasol, no tengo la menor idea qué es eso. Entonces, uno tiene que explicar y decir, no, mira, la palabra está en inglés, pero si lo traducimos al español, tiene que ver mucho con el tema de habilidades blandas, ¿sí? Entonces, uno más o menos orienta para eso. Pero para mí la clave es que el mensaje tiene que quedar claro. Eso para mí no es algo tan relevante, por decir así. Porque de alguna manera, Cecilia, estas técnicas que nosotros utilizamos o que revisamos normalmente vienen de research o de investigación de fuera, ¿sí? Entonces, cuando nos vienen para acá, a veces algunos sí están traducidos al español y otros no. Pero es como que el tecnicismo propio de un área especializada, ¿sí? Por ejemplo, si uno trabaja en recursos humanos, es muy común, esto sí es parte de que te hablen del feedback, por ejemplo, porque ya es un tecnicismo como tal. Es como una jerga dentro del área, por decir así, ¿sí? Es lo mismo que uno puede decir retroalimentación. Está bien, ¿sí? O otra jerga que nosotros tenemos dentro de recursos, por ejemplo, el tema de skills, es algo totalmente manejable, ¿sí? Claro, pero esto también es contextual, ojo. Mucho depende, de alguna manera, el tipo de experiencia que uno también tiene, ¿sí? Pero pues uno lo tiene que adaptar también de acuerdo a lo que uno va manejando. Porque a mí sí me gusta preguntar mucho. Si algo no se entiende, pues se pregunta y se aclara mucho el tema. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Julio, no sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, gracias, más claro. Gracias. Perfecto, listo. Muchas gracias.
Ok, entonces seguimos con este tema. Así que siéntense con toda la apertura de preguntas, chicos, porque me interesa mucho. Como les digo, yo tengo una filosofía bastante grande, que si pues todo el mundo no tengo preguntas, no tengo nada, quiero de alguna manera entender de que pues todo está quedando claro, ¿sí? Porque al final ayuda mucho el tema del conversatorio también. Exactamente, Cecilia, mucho depende del contexto y las personas que escuchan, pero al final uno se va adaptando también mucho con las intervenciones que de repente las personas quieren tener, como para poder aclarar un poquito el tema del contexto. ¿Sí? Ok, entonces sigamos un poco. El tema de algunos ejemplos de liderazgo, que es algo que, por ejemplo, a uno normalmente puede manejar. Pues tenemos Google mucho a disponibilidad y te puede dar mucha información. Por ejemplo, la tendencia que estamos teniendo mucho nosotros a nivel global, por ejemplo, el CEO de Apple, por ejemplo, te dice que el tema de la tecnología de la industria, pues ya vino para quedarse. Es algo que no podemos ignorar como tema de líderes, ¿sí? Por ejemplo, la CEO de Microsoft nos habla mucho de las transformaciones que están sufriendo las compañías, ¿sí? Con este tema del involucramiento de la inteligencia artificial, que de alguna manera todavía no está tan regulado y también tiene su postura, ¿sí? Porque en alguna charla que yo daba también sobre hablando del tema de liderazgo, algunos alumnos me decían, Girasol, en algún momento puede hacer que una máquina supla el trabajo que estoy haciendo o supla de repente la charla que yo les estoy brindando, ¿sí? Y es una pregunta bastante interesante. Entonces yo digo, bueno, a la larga de repente sí vas a tener ya no un ponente, es más, es algo que ya existe, ¿sí? Que son los bots o personas que de repente ya la inteligencia artificial fabricó y tú puedes tener una ponencia y te lo dice directamente una persona que está fabricada por inteligencia artificial. ¿Es algo que va a pasar? Posiblemente sí, creo que ya existen cursos así. Pero ¿cuál es un poco la diferencia? ¿Cuál es un poco la tendencia que habla Satya? Que por eso también el tema de habilidades blandas está cobrando mucho valor. Porque inteligencia artificial, recordemos que replica lo que ya existe en el mundo de acuerdo a toda la información disponible que nosotros colocamos en la red o en el tema del Internet. Y tiene cierto algoritmo, cierta estructura que uno fabrica y de alguna manera pues te da la información que tú estás buscando, como es el caso del chat GTP, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo asistí a una conferencia donde te hablaban un poco de cómo la inteligencia artificial está migrando el tema del modelo educacional dentro de las universidades, por ejemplo, sobre todo en estudios de posgrado. Entonces, muchos de los autores que pueden ser de América o pueden ser a nivel global, hablaban algo muy importante. Esto todavía no está arreglado o de alguna manera no tiene una norma, ¿sí? Pues el escándalo más grande es el creador de ChatGPT, como ustedes sabrán, que al final salió de la compañía, que me pareció una locura, que salió, luego Microsoft lo contrató y luego regresó a la compañía de ChatGPT nuevamente. Entonces, como que estuvo 7 días entre para un lado y para el otro, ¿sí? ¿Por qué hablo esto? Porque de alguna forma esto se tiene que regular y nosotros el tema de la inteligencia artificial, más que como un tema amenazante, que era un poco lo que yo les decía a los alumnos, yo lo veo más como un challenge. Para mí es un recurso más, pero no es que me viene a reemplazar algo, sino me viene a que de alguna manera si mi estándar era acá, con inteligencia artificial, mi challenge tiene que ser mucho más alto. Es decir, si antes yo hacía research acá para poder desarrollar cierto tipo de pensamiento y es algo que inteligencia artificial me lo acelera, entonces yo tengo que subir la valla. Es decir, tengo que utilizar un poco más el tema de emoción, el tema de pensamiento, el tema de uno mismo también y ir evolucionando, ¿sí? Entonces, yo tengo mucho ese tema de perspectiva, pero es una realidad que es parte de. Entonces, cuando uno ejerce un tipo de liderazgo o va a ocupar posiciones de liderazgo, es algo que tienes que tener en cuenta, ¿sí? Otro CEO, por ejemplo, nos habla mucho el tema de cómo está habiendo mucha contradicción, sobre todo en compañías que manejan mucho el tema de tech o el tema de innovación, porque es bastante retador ahora, ¿sí? Y así podemos tener un montón de ejemplos en tema de liderazgo, pero para mí el patrón principal
cuando uno habla de liderazgo es aquel estilo que a ti te haga sentir cómodo, aquel con el que tú realmente hagas un match y de alguna manera te sientas involucrado, te puedas conectar un poco y sobre todo te puedas sentir cómodo, porque al final es lo que tú vas a ejercer, ¿sí? Es como esta figura que uno tiene mirándose al espejo y tienes que ver el mismo rostro tuyo, ¿sí? Eso es un poco, digamos, lo que yo les recomiendo cuando uno habla o quiere empezar a empezar a desarrollar habilidades de liderazgo en alguna posición dentro de la compañía, por ejemplo, ¿sí? Uno no puede dejar de ser uno porque tiene una posición de liderazgo dentro de una compañía, ¿sí? Al menos como experiencia es algo que manejo mucho. Estos son un poco ciertos ejemplos que de alguna manera te lo da McKinsey, que básicamente es en qué se está focalizando ahora el liderazgo en tema de la era digital, ¿sí? Entonces, tú como gerente o como líder, de alguna manera, pues antes te focalizabas mucho de repente en el tema de las entregas, en el tema de los stakeholders, pero ahora no. Ahora ya tienes que tener de alguna manera una visión mucho, con un impacto un poco más holístico. La tendencia de liderazgo dentro del área digital es algo que uno lo experimenta directamente y ya no es que te focalices en uno, sino es que ese uno en qué impacto tiene en toda la cadena, que es una visión mucho más integral. Es un poco la tendencia de ahora, porque la información que uno tiene o los miembros de tu equipo, sea donde tú estés, basta que tengas internet, tienes acceso a un montón de información, que de alguna manera ya no solamente es realidad de tu país, sino es realidad del mundo. Entonces, indirectamente estamos siendo influenciados por todo. Tienes para elegir por doquier. Y es algo que tú no puedes controlar, por decir así. Simplemente lo conoces de acuerdo a la charla que tú puedas tener y la conversación o la información que te puede traer el miembro del equipo. Entonces, eso hace que como líder tienes que ser mucho más holístico, mucho más integrador, por decir así. ¿Sí? Otro tema es que antes el estilo de liderazgo creaba mucho valor si tú eras planeador, por decir así, o tenías cierta planificación en algunas cosas. Pero ojo, McKinsey te habla mucho, pero hay que tener en cuenta también el nivel de desarrollo que tienen las compañías, ¿sí? Esto, por ejemplo, puede funcionar para una compañía que es mucho más global, pero si de repente mi compañía recién está empezando y es local y todavía tiene un estilo de liderazgo que puede ser un poco burocrático, de repente todavía el camino va a ser lento, pero a largo plazo vas a llegar a este tipo de modelos, porque es un poco viendo el tema de los business, ¿sí? Es algo muy importante que también hay que tenerlo en cuenta. Antes te pedían mucho el tema de planeación, ahora no, ahora te exigen más que seas como un arquitecto, ¿sí? ¿Qué es como un arquitecto? Un arquitecto pues mira un poco el espacio que tiene y de alguna manera visiona el espacio que quiere construir, teniendo en cuenta mucho lo que va a haber alrededor, ¿sí? Más que sea un espacio pequeño, un espacio grande, pero el arquitecto tiene que hacer algo que sea maravilloso, acogedor para la persona que va a habitar un poco, de repente, la construcción que va a desarrollar, ¿sí? Eso es un poco la visión que se pide ahora dentro de esta era digital. Otra cosa es el tema del tipo de organización que uno tiene. En la era digital, de repente, antes era como que tú eres el líder o tú eres el jefe de área, por ende tú eres quien tiene que organizar el trabajo del equipo, ¿sí? Porque tú eres el jefe, o tú eres el manager, o tú eres el CEO. Ahora esta tendencia ya no es así. Ahora los estilos de liderazgo se están viendo, de alguna manera se están viendo más como un tema de partnership, de que los miembros de tu equipo sean parte y te ayuden mucho a desarrollar la estrategia y se sientan parte de. A esto yo le llamo mucho el tema de liderazgo compartido o los famosos equipos multifuncionales que uno tiene, donde uno siendo jefe de área aprende a ser miembro del equipo y quien agarra el liderazgo del proyecto es un miembro de tu equipo, ¿sí? Pero eso es un poco tendencia y mucho depende también de madurez de compañía que pueda atender. Pero a la larga va a ser un poco los estilos de liderazgo que nos van a pedir las empresas, ¿sí? Otra cosa, antes de repente era un poco más el tema del controlling para ver un poco, oye, los miembros del equipo están llegando, no están llegando a las metas o los proyectos no están avanzando al nivel o con el tiempo que de repente uno quiere, ¿sí? Ahora no, ahora es un tema más de tendencia de coach, que es un poco lo que Goleman habla. Un tema más de decir, oye, tú puedes, o yo te acompaño en el proceso para poder alcanzar un poco el tema de la meta. Así que es un poco lo que nos está demandando mucho el tema de trabajo en la era digital.
Y finalmente, pues antes a uno como líder pues lo ven como un profesional, que es algo que también es importante porque hay mucha expectativa cuando uno tiene un equipo a cargo, porque es bastante, al menos para mí es estimulante y retador, pero también es bastante desafiante, ¿sí? Ahora no, ahora de alguna manera el estilo de liderazgo que se está viendo mucho es que sea un poco más humano, mucho más auténtico, ¿sí? Por eso es que de repente vemos a los líderes de ahora hablando de temas de fracaso que puedan tener, ¿sí? Porque normalmente la expectativa que uno tenía con los líderes eran como que ellos pueden manejar todo, ellos de alguna manera tienen cierto carácter como para ciertas crisis que puedan surgir en el momento, entonces no tienen de repente, no sé, situaciones de estrés, como porque de alguna manera son líderes, propiamente dicho, no. Ahora la tendencia es un poco más a la otra cara de la moneda. Es decir, oye, soy líder y también soy humano, igual que tú. Entonces, de alguna forma también hay cierta interacción o cierta visión por ese lado, ¿sí? Yo he escuchado, por ejemplo, una conferencia de una española que es experta en tema de coaching y ella hablaba mucho de un nuevo concepto de liderazgo que a mí me encantó mucho, que ella decía, el tema de liderazgo yo pienso que ya no es un tema solamente de influencia, sino es la capacidad que tienes tú de crear contextos donde los miembros de tu equipo van a poder ser como ellos quieren, van a poder desarrollar el talento que quieran. Entonces, tú tienes que tener esa habilidad de poder regalarles esos espacios donde ellos puedan ser ellos, donde ellos realmente puedan desarrollar el talento que quieren. Entonces, me parece una concepción bastante interesante. A la larga, de repente, creo que es un poco el desafío que uno tiene como líder de una organización o ocupando un puesto que de repente tiene personal a cargo directamente, ¿sí? Pero más allá de eso, pues uno tiene que focalizar, uno tiene que elegir el mejor estilo que se acomode con uno, ¿sí? O sea, yo no puedo elegir un estilo con el cual uno está medio incómodo, porque al final no lo vas a poder manejar o no vas a poder sacar el talento que realmente quieres con ese tipo de estilo, ¿sí? Por ejemplo, acá hablamos un poco del tema humano, que también es un estudio, pues donde de repente lo que más genera estrés dentro de todos los líderes, pues es de alguna manera el trabajo que uno tiene dentro de recursos humanos y sigue siendo desafiante también para mí. Es el tema, pues cuando la compañía no va muy bien y toca hacer trabajos de reestructuración o el downsizing, que es un poco lo que nosotros llamamos, donde toca retirar a la gente, ¿sí? Entonces, digamos que en este estudio, pues todos los directores y CEOs decían que todavía esa parte era bastante compleja, ¿sí? Entonces, una cosa es cuando tú tienes este tipo de experiencia y qué haces con las personas que se quedan a trabajar en la empresa. Entonces, al final el desafío era mantener esos comportamientos positivos que sigan creando de alguna manera dentro de la empresa después de este tipo de situaciones de crisis, ¿sí? Otra cosa que también, bueno, Forbes nos describe un poco el tema del liderazgo, el tema de influencia en el tema del comportamiento, ¿sí? Y lo que habla mucho es que pues uno ya es menos estratega y eres más experto gestionando personas, eres un poco más humano, que es un poco la tendencia que también hemos estado revisando, ¿sí? Bueno, hasta acá toda la información que espero que les sirva. Yo no sé si tienen preguntas, dudas, algo que les pueda surgir de repente de todos los temas que hemos tratado, porque es la última clase. O les pongo un video como para quebrar un poquito el tema de la atención que estamos teniendo en este tema, que es un video bastante interesante que me lo pasaron, que no tiene nada que ver con el tema, ojo, que lo quería poner al final, un tema como contexto. Aquí en el video. Ojo que el video no tiene que ver mucho, pero de alguna manera es un tema sarcástico, pero pienso que es la realidad que tenemos, o que de alguna forma oculta, ¿sí? Que comparto mucho porque tengo otros alumnos que me dicen, Girasol, mira, encontré este video que puede ayudar un poco, porque a mí no me gustó mucho, porque como a mí me interesa mucho todo el tema de tecnología, así que me pareció interesante. Pero vamos a ver qué les parece. Ahí se los muestro. No sé si lo han visto. Si lo han visto, pues ya me van contando. Que me pareció gracioso. No sé si se ve.
Creo que acá no se escucha. Porque la producción ha bajado un 400%. La barriga ha subido un 500. La novia nos mandó un memo y el doctor nos dio un ultimátum. No puedo tener tantas adicciones, chicos. Por eso me los voy a cargar a todos. Menos a uno. Solo me puedo quedar con uno y no sé con cuál. Así que empiecen a hablar. A mí no me mates, papi. Yo soy tu dopamina, tu felicidad. Ya, pero tú engordas. No pasa nada con estar un poquito gordito, mi rey. Imagínate después de comer. Tú con tu cafecito sin azúcar. Voy muy en serio, así que sigan hablando. Pues mata al vinito que también engorda. Pero mucho peor es videojuego, que da tendinitis y te deprime. Mata, compras, que te quita espacio y dinero. Mátame a mí. Yo soy el primero que merece morir. ¿Por qué? Yo qué sé, tío, porque no valgo la pena, ¿sabes? Solo te doy un poco de energía y a cambio te quito mucho dinero. ¿Qué dices? Si tú eres un barato, yo le quito 10 veces más dinero que tú. Ah, vaya, no lo había pensado. Sí, pero también te doy mucho. Acabaste con todos mis ahorros, maldito. Ahora sí, mátame a mí. ¡Eso! ¡Mata a ese güey que es muy adictivo! Así es. Y para preparar una tacita te quito mucho tiempo. ¿Tiempo tú? Nah, tiempo me quitan las series. Yo voy a ver un episodio y termino viendo 18. Pero eso es porque es entretenimiento de calidad, digo yo, ¿no? Merezco morir, tío. Puedo darte dolor de cabeza, diarrea, insomnio. Ya ves, encima se mete con tu salud. Mátalo de una vez. Qué hipócrita, pero si tú das depresión, chaval. Y tú dañas el hígado, hijo de la grandísima puta. Cansado ya de jugar con mi salud. Redes y café. Soy el único entretenimiento que te queda. Sin series y videojuegos, ¿cómo pasarás el tiempo? Pues bebiendo café. Vaya, ¿quién lo diría? Eres la mejor de mis adicciones. Tranquilo, tío, que tengo un amigo al que te puedes hacer adicto y seguir siendo productivo. Y en algunas culturas hasta está bien visto. ¿Quién es? Mucho gusto, yo soy Don Trabajo. Podemos empezar con 10 horas al día y de allí donde tú quieras, papi. Al infinito y más allá, mi rey. Me puso sarcástico. Cuando lo vi me pareció gracioso. Dije, bueno, si me queda chance por ahí que lo pongo. Por ahí que José me llama la atención porque es un poco interesante. Pero es un poco gracioso, pero es un poco la realidad que de repente muchos tenemos, ¿sí? El tema de la habilidad blanda que uno tiene como liderazgo, como líder o como tema comunicacional o como tema de creatividad o como un tema de pensamiento crítico, etcétera, sea el trabajo que estés desarrollando. Hay algo muy importante que uno tiene que tener en cuenta, que a mí me gusta mucho, es el tema de equilibrio. Tienes que ver un poco tu pie. Tienes que ver que el trabajo es un estilo de vida, es una parte del pie que tú tienes, ¿sí? Algo que es muy importante para mí como líder es que agradezco mucho al mentor que de repente siempre he tenido, es que me dice, Girasol, el trabajo es tu pie. Es una parte, es un slide de la pizza, por decir así, ¿sí? Porque tienes el trabajo, tienes la vida, necesitas tiempo para ti también, necesitas tiempo para los amigos, para la familia, o para algo que de alguna manera te genere cierto entretenimiento también, ¿sí? Lo dedico mucho y me gustó mucho el tema del video, porque a veces, como decía un autor, a veces trabajamos tanto y focalizamos mucho en eso, que cuando uno mira para atrás, pues dejó de repente algunos temas. Ese es otro challenge que uno tiene como líder también. Porque, ojo, mucho depende de la cultura de la compañía, porque es algo que también lo he vivido, así, sobre todo cuando la compañía va a abrir una nueva línea de negocio, implica mucho tiempo mío, mucho tiempo de mi equipo, pero de alguna manera también uno aprende a compensar esto más adelante, ¿sí? Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, algo adicional que les gustaría aportar.